Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Es la carta que se llama Efesios, capítulo 4, verso 1 al versículo 16. Las cartas que escribió el apóstol Pablo, una de ellas Efesios, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos ahí a leer la palabra de Dios y se puede quedar sentado en reverencia, escuchando la palabra del Señor. Leo en favor de todos en el nombre de Jesús. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Ok, amada iglesia, amados hermanos, amigos, todos los que están aquí y los que van a recibir este mensaje, estamos este año enseñando sobre lo que es crecer y multiplicarse, ¿verdad? Ya tenemos el lema al frente. ¿Cuántos lo están mirando? Yo creo que se lo pueden mostrar también a los que están conectados, los hermanos de la cámara. Crece y multiplícate. Estamos hablando y enseñando bajo este lema, bajo este texto, bajo la palabra de Dios, bajo esta autoridad. Crecer y multiplicarse. Enseñaba hace unos días apenas, hace 8 días. Por días son 7, pero por fecha hablamos que son 8. Hace 8 días, vamos a hablar así, enseñaba sobre cómo crecer. No podemos multiplicarnos en nada si no aprendemos primero cómo crecer. La multiplicación nunca se va a hacer efectiva si no aprendemos a crecer primeramente. Y hoy traigo un subtítulo que lo he titulado: la clave del crecimiento está en la obediencia. Escúcheme bien eso. La clave del crecimiento está ¿en dónde? En la obediencia. Cuando miramos la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, en todos
en toda la Santa Escritura, todo lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, primeramente es obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la obedecemos, entonces eso significa que tenemos fe en lo que Dios habla para nosotros. Pero si no hay fe, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la obediencia para poder crecer. Mucha gente quiere crecer en Dios, pero no obedece lo que Dios manda. Mucha gente quiere prosperar en Dios, pero no cumple, no obedece a la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos que crecer bajo el crecimiento que da Dios. Dice la palabra en Colosenses 2:19, la parte B. ¿Puede alguien mirarlo? La última parte del texto dice: crece con el crecimiento que da Dios. Usted lo puede mirar en la palabra de Dios. Colosenses 2:19, en la última parte del texto. Eso nos enseña entonces que todos los consejos que Dios nos da a través de su palabra, que todas las enseñanzas que recibimos de grandes y pequeños, las enseñanzas que recibimos de cualquier medio de comunicación o de cualquier persona que Dios usa, es para que nosotros aprendamos a crecer bajo la obediencia. Pero ese crecimiento tiene que ser ¿con qué? Con la palabra. Este es el crecimiento de Dios. Tiene que crecer conforme al crecimiento de Dios. Dile que está a tu lado: crece, pero conforme al crecimiento de Dios. Porque es que tú no puedes crecer, ni yo puedo crecer conforme al crecimiento de otro, sino conforme al crecimiento de Dios. Y para ello nosotros vamos a aprender en esta mañana algunas cosas que ya usted conoce. De pronto hay otros que no, pero creo que todo lo que te voy a predicar en esta mañana ya usted lo ha escuchado. Pero ¿dónde está tal vez la dificultad o el grado de falencia? En que nosotros leemos la Biblia, escuchamos los mensajes, leemos la palabra, pero muchas cosas las omitimos, no crecemos, no obedecemos. Y por eso, en vez de crecer, decrecemos, ¿verdad? Entonces, ya usted miró ahí que el crecimiento es conforme ¿a qué? Dígalo otra vez. El crecimiento es conforme al crecimiento de Dios. Qué bueno, gloria al Señor. Hoy vamos a mirar acerca de lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso. Era una región y se llamaba así, Éfeso. Y Pablo, el apóstol de Dios, de Jesús, el hombre llamado después que Jesús había resucitado, lo llamó el Señor. Y ese llamado que Dios hace se llama vocación. La palabra vocación significa llamado. Y cuando leemos la carta de Efesios, dice la palabra que tenemos que vivir conforme a la unidad del Espíritu, los que hemos sido llamados. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, aún estando en la cárcel, dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí comienza el apóstol Pablo a enseñar a la iglesia, a todo el que ha sido llamado, todo el que quiere vivir una vida llena de paz, todo el que quiere vivir una vida diferente a lo que el mundo brinda, todo el que quiere vivir una vida sana, sirviendo a Dios, esperando una promesa que Dios hizo a través de su Hijo, esperando una recompensa que viene al futuro, que es el destino que nosotros debíamos buscar hace tiempo. Todo el que quiere buscar ese destino de salvación y de una vida mejor que la que tenemos acá, tenemos entonces que vivir por esta palabra. Tenemos que vivir en la unidad del Espíritu conforme al llamado que Dios nos ha hecho, que Dios le ha hecho a cada uno. Y para esto
hay que aprender varias cosas. Número uno, hay que tener mucho cuidado con lo que enseña la palabra del Señor. Dice el versículo 1 que los que hemos sido llamados por Dios, Él nos manda a que seamos muy humildes. El verso 2, mírelo ahí como dice, con toda ¿qué? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, entonces mire esto. Cuando nosotros comenzamos a aprender de la palabra del Señor, el conocimiento de Dios, lo primero que vamos a aprender a vivir es como personas humildes, como personas mansas. La persona humilde no es un sinónimo de ruina, ni de miseria, ni de pobreza. Ser humilde no es vivir mal. Escúcheme eso. Ser humilde no es vivir en el suelo pelado. No, ser humilde no es vivir con la ropa más asquerosa. Ser humilde no es pasar años y años bajo un techo lleno de gotera, de hueco. Ser humilde es tener la característica de Jesús en nosotros. Ser humilde es ser sencillo, pero con una mente amplia. Ser humilde es tener una proyección espiritual y profesional. Escúcheme eso, en el Evangelio, donde nosotros sepamos con exactitud lo que estamos haciendo. Ser humilde no es ser un ruin. A nosotros nos enseñaron por generaciones que vivir humildemente era comer 3 en el mismo plato. A nosotros nos enseñaron que ser humilde era vestir la ropa más fea. Nos enseñaron que ser humilde era durar 3 años o 5 años con el mismo calzado. Ser humilde no es eso. Eso es pobreza extrema. Eso es pobreza extrema. Tanto que esto se ha codificado. Escúcheme eso. Esto se ha codificado de una manera terrible, que hay gente que ha aceptado vivir en pobreza extrema, codificado por el Estado. Y se alegra cuando sale en el Sisbén. Yo no sé las letras ahí porque yo no estoy ni en el Sisbén, pero yo no sé, pero se alegra cuando sale en qué, en pobreza extrema. Salí calificado en el Sisbén como un pobre extremo. Eso es lo que quiere Satanás. Pero si usted y yo trabajamos como hijos de Dios, por la palabra de Dios, y buscamos para crecer por la palabra de Dios, por el crecimiento que da Dios, no necesitamos Sisbén. Créame eso. No vamos a necesitar Sisbén, porque tendríamos todo dado por Jesucristo. Alabado sea Dios. Tendríamos la capacidad de poder lograr las cosas con lo que Dios nos da. Podemos prosperar sin estar pensando en que tenemos que estar en pobreza extrema. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Que usted y yo manifestemos siempre que estamos en ruina, que estamos en vergüenza. No. Humildes, vivir humilde es vivir teniendo abundancia, pero sencillos, compartiendo con los demás, ofreciendo lo que tenemos para los que padecen necesidad. Humilde es que aunque tenga todo, yo no soy orgulloso, no soy vanidoso, porque vivo tranquilo, creyendo que lo que tengo no es por mi fuerza, sino porque Dios me da, porque Dios es mi proveedor. Eso es ser humilde. Alabado sea Dios. Alaba lo que Él vive. Y el apóstol Pablo enseña que para crecer tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, es tolerante, poder soportar la agresividad, la adversidad, poder soportar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo a veces es agresivo y uno tiene que mostrar mansedumbre. Porque si él muestra agresividad y usted también, ¿dónde van a parar los dos agresivos? Imagínese usted. Terriblemente. El Señor quiere que crezcamos conforme al crecimiento que da Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Me disculpa que la gripa me tiene un poco difónico, pero no se preocupe, o si no alguno puede terminar enseñando en esta mañana, ¿verdad?
Pero estoy claro, me está comprendiendo, me está entendiendo bien, ¿verdad? Ahora dice, el texto sigue diciendo, con mansedumbre. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Soportando, ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros. Uno de los ejercicios más terribles para el ser humano es aprender a vivir en comunidad. Uno de los problemas del ser humano es aprender a vivir en unidad. Se nos había hecho difícil, porque ya yo no lo califico así, porque ya estoy aprendiendo a vivir en unidad, estoy aprendiendo a vivir en comunidad, estoy aprendiendo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero al ser humano se le ha hecho difícil aprender a vivir con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos hechos por un mismo Padre, somos hechos por el mismo Dios, pero todos pensamos diferentes. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que la iglesia de Jesús, cuando muestre crecimiento, es que todos pensemos como piensa Cristo. Amén. Es que todos pensemos como piensa Cristo. Es que el Señor no nos ha dicho que la gente es de nosotros podemos tener señorío sobre la gente, sino que sabemos que las almas son de uno solo, son de Jesucristo. Amén. Cuando aprendemos a compartir, cuando aprendemos a soportar, cuando aprendemos una palabra que se nos hace difícil y es ser justos, entonces nosotros experimentaremos las riquezas abundantes del Señor y el crecimiento que Dios quiere ver en nosotros. Pero aún tenemos muchas dificultades dentro del mismo pueblo cristiano. Tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque entre el mismo pueblo de Dios hay gente que todavía no cabe. Dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que todavía no se comprende, no se entiende. Porque todavía le falta crecer en el conocimiento, en el crecimiento que da ¿quién? Que da Dios. Todavía falta crecer. Y el apóstol Pablo aquí dice que mira, hay que aprender a soportarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con paciencia. A veces somos muy impacientes. Esa palabra paciencia tenemos que trabajarle bastante. Tenemos que, vamos a llamarle así, esa matica, esa planta que usted está creciendo, que está levantando, regando, tiene que cuidarla muy bien, que se llama la paciencia. Tiene que podarla muy bien, tiene que regarla muy bien con agüita para que se mantenga verde y floreciente. Porque uno de la paciencia es uno de los frutos que no da el Espíritu Santo, sino que usted y yo somos los que tenemos que darlo. Porque Espíritu Santo es todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a soportarnos. Todavía hay hermanos que no se soportan. Todavía hay gente que no cabe entre sí mismo porque no tiene paciencia todavía. No ha crecido, no está creciendo. Ojo, usted mismo vaya calificando su examen, porque el crecimiento lo vamos teniendo cuando vamos superando todas estas facetas. Cuando usted va subiendo cada peldaño, usted dice, yo voy aprendiendo, voy escalando. Hay una alabanza muy linda que se llama Vamos escalando peldaños. Muchos la conocen, ¿verdad? Y sabe que cada día nosotros debemos sentir que vamos escalando en el crecimiento que da Dios. Yo era una persona muy impaciente, y entonces nos habían inyectado que los puntuales solamente eran los gringos. No, al diablo con eso. Usted y yo podemos ser también puntuales. Amén. En el año 2000, 2002, 2003 venían unos misioneros de Estados Unidos. Entonces nos decían, es que ellos son los puntuales. ¿Quién dijo eso? Puntual todo es el que está creciendo en el Señor. Cuando tú superas eso, entonces tú eres sencillamente una persona que agradas al Señor y que también puedes agradar a la gente. Aunque usted sepa que usted a todo el mundo no le va a agradar, pero usted puede agradar a la gente. Amén. Vamos creciendo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo más vamos creciendo según esta palabra? Cuando yo sé cuál es mi llamado, cuál es mi vocación.
Cuando yo sé cuál es mi llamado o la vocación que tengo en el Señor, entonces aquí dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, en el cual es sobre todos y por todos y en todo. ¿Sabe? Cuando yo aprendo a conocer en el Señor, iglesia, cuál es mi vocación, mi llamado. El Señor le hizo un llamado a cada uno, pero en ese llamado vino también con un regalo. Ese llamado que Dios nos hizo no vino solo. Es como cuando a usted le regalan algo y cuando destapa adentro hay otra cosa importante que usted no sabía. Y esa vocación, ese llamado fue dado por Jesús a nosotros con un llamado ministerial y con un don. Todos los hombres y las mujeres que Dios llama, les entrega un ministerio y un don. Ahora, cuando yo respeto y cuando yo valoro lo que cada uno tiene, yo estoy creciendo. Yo estoy creciendo en el Señor. Pero cuando yo no respeto lo que el Señor estableció, cuando usted no respeta lo que Dios regaló, lo que Dios le dio a cada quien, usted todavía no ha entendido cuál es el crecimiento que da Dios. Y yo tengo que desarrollar mi vida de acuerdo a la vocación, al llamado. Y este llamado nos hace profesionales en el Señor. Óigame esto, porque la profesión es la obra que tú realizas de lo que tú has aprendido. Tu profesión no será profesional aunque tenga una profesión si no la desarrollas. No serás un profesional. Si usted se gradúa en la carrera que usted haya estudiado y no la ejerce, ¿qué pasa? ¿Ah? Usted tiene un título pero no es profesional. Usted cerró la puerta a su carrera. Cerró la puerta a lo que usted debía ser un profesional en su carrera. Eso quiere decir que usted lo que estudia tiene que ejercerlo, o si no se estanca, y si se estanca usted no es profesional, usted simplemente tiene un conocimiento. Hablaba con un pastor y es ingeniero en sistemas hace muchos años, y él me dijo: pastor, a mí me da pena decir que yo soy ingeniero en sistemas. Y yo le dije: ¿por qué, pastor? Porque yo no ejercí esa carrera. Y entonces, ¿qué pasó? Hasta los muchachos de la iglesia tienen que guiarme en hacer las cosas. Y me da pena decir que soy ingeniero de sistemas. Estudió, graduado en la universidad, porque sencillamente no ejerció la carrera. Y yo le dije: entonces, ¿qué está haciendo? Yo me dediqué al pastorado. Yo soy profesional en el pastorado. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? El apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo, verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y diga a las mujeres y a mí también. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora dice: y él mismo, ¿qué hizo él mismo? Constituyó. ¿Quién constituyó? ¿Quién fue? Jesús, quien pagó el precio, quien pagó el rescate por la humanidad, fue Jesús, no fue Dios. Fue el Hijo de Dios. Y Jesús, como pagó un precio muy alto, a precio de sangre, ahora Jesús viene y nos da un regalo para la vocación con que nos ha llamado. Por eso la palabra vocación es lo que tú quieres ser en la vida. Cuando te hablo literalmente de vocación, la gente quiere estudiar X cosa. Esa es la vocación. Si tú tienes el don natural, tú tienes un don internamente,
Tú quieres estudiar X cosas, pero el papá, la mamá no quiere. Yo quiero que mi hijo sea esto. No. Yo aprendí que la mejor carrera es la que a usted le gusta. ¿Es así o no es así? La mejor carrera es la que a usted, a la que al muchacho le gusta, no a la que los padres le gusta. A los papás se inclinan siempre. Yo quiero que mi hijo sea médico. Claro, como más de uno pasa enfermo en la familia. Los padres quisieran que los hijos fueran todos médicos. No todos van a ser médicos, porque eso también es un don. No todos van a ser ingenieros, porque es un don. O sea que eso se llama ¿la qué? La vocación. Es lo que tú quieres. Y Dios te va a bendecir por lo que tú quieres. Pero ahora Jesús hizo algo. Él dijo: yo le voy a repartir dones a todos. Y tiró, todos tienen. Entonces ahora Él mismo constituyó a unos. ¿A unos qué? ¿Cuál es el primero? Apóstoles. Él constituyó a unos apóstoles. Si Él mismo constituyó a unos apóstoles, esos apóstoles tienen que servirle al Señor en el apostolado. Y esos apóstoles deben levantarse. Esos apóstoles deben crecer. El problema, mi amado hermano, es que hay unos que dicen: yo no acepto el apostolado porque los apóstoles fueron 12. No. Jesús, después que resucitó, dijo: yo voy a establecer a unos que sean apóstoles. Y esos apóstoles deben seguir, porque la palabra apóstol significa enviado. Deben ser enviados a todas partes a llevar la palabra de Dios, pero esa palabra debe ir con ejemplo. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios, dijo: yo he venido no con tantas palabras hermosas, elocuentes, sino con manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted no va a desarrollar un llamado, un ministerio, si usted crece en él. Tiene que crecer en el llamado, en el ministerio que Dios lo ha llamado. Pero si usted tiene el llamado de Dios y no le trabaja, ¿cuándo crece? Dígame, ¿cuándo va a crecer? Usted tiene que esforzarse por crecer. Es que me da miedo, pastor. Yo siento que soy esto. Yo siento que soy lo otro. Usted no sienta nada. Usted más bien órele a Dios y reciba por el Espíritu Santo. Porque si usted sienta, se va a sentar, ¿verdad? Y va a terminar sentado y estancado. Pero si usted ora a Dios y dice: yo quiero crecer porque el Señor me necesita, me llamó porque me necesita. Número 2, yo quiero crecer porque una de las misiones que usted y yo tenemos es que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y para edificar el cuerpo de Cristo, el Señor nos dio los dones y los ministerios para crecer en ellos. Pero más de uno, pues, no ha buscado para crecer en ellos. Hay que crecer, dígale que está a su lado, tenemos que crecer. ¿Qué quiere decir esto? El verso 11, que Dios constituyó a un equipo de hombres y mujeres para el crecimiento de la iglesia y la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros no valoramos y no le damos honra a esos que Dios llamó, estamos pecando. Estamos pecando. Por eso yo vivo insistiendo y vivo diciéndole a más de uno: levántate. Si tú quieres ser pastor, avísanos, vamos a orar, vamos a ver dónde comenzamos. Hay unos que quieren ser pastor y no tienen el llamado. Hay otros que tienen el llamado y no quieren ser pastor. Así es la vida, ¿verdad? Lamentablemente así son las cosas. Hay unos que tal vez tienen el apostolado, pero tampoco lo quieren ejercer. Otros tienen el don de maestro. Déjeme decirle que no todo el mundo es maestro, porque el maestro tiene que tener el don, el llamado. El maestro tiene que tener la pedagogía de enseñanza de acuerdo al conocimiento que da Dios. El maestro tiene la responsabilidad, escúcheme esto, de enseñar bien a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. La iglesia sin maestros no crece.